Hola amigos, bueno, vamos a continuar con esta sesión de la tarde en lo que tiene que ver con este simposio del curso en VIH para médicos expertos, y vamos a darle la bienvenida a la doctora Luz Ángela González, quien es odontóloga. Buenas tardes, ¿cómo están? La doctora es especialista en gerencia de servicios de salud y auditorías de calidad, certificada en sistemas únicos de habilitación, sistemas de calidad ISO 9001 y sistemas únicos de acreditación y telemedicina. La doctora se ha desempeñado 15 años de experiencia en gerencias de IPS, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, y actualmente gerencia los servicios de infecto clínicos de Colombia en la ciudad de Bogotá. La doctora Luz Ángela el día de hoy nos va a compartir acerca de los desafíos en el manejo de personas que son portadoras del VIH. Doctora Luz Ángela, bienvenida y el escenario es suyo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos los participantes al cuarto Congreso Colombiano de Virología Clínica. Vamos a ver en los próximos 30 minutos algunos aspectos relacionados con la virtualidad en la atención de pacientes que conviven con el VIH, algunas generalidades de la telemedicina y aspectos claves para la creación de un modelo de atención, su marco legal y su desarrollo en la actual pandemia. Pero sobre todo vamos a ver los desafíos que esta virtualidad nos plantea hacia el futuro. Espero que en este cortísimo espacio de tiempo puedan ustedes tener algunas bases sobre la aplicación de la telesalud, sobre todo en Colombia. Bien, comenzamos con unos conceptos básicos. Como primera medida es importante recordar conceptos claves de la atención virtual. Empezamos viendo lo que significa la e-salud, cibersalud o e-health. Es la sombrilla que abarca toda la virtualidad y agrupa el conjunto de tecnologías de la información y comunicación que vamos a utilizar como herramientas en el entorno de la salud. No solamente en la consulta médica como tal, sino también en otros espacios que tienen relación con la salud, como la investigación, la educación, la vigilancia epidemiológica o la informática biomédica. La telesalud la vemos como, mientras la salud se refiere a tecnologías, ya el concepto de telesalud abarca todas las actividades en salud que requieran herramientas tecnológicas de comunicación, incluyendo la telemedicina y la teleeducación. La telemedicina se refiere ya específicamente a la prestación de servicios de salud en todos sus componentes mediante medios de tecnología de información que nos facilitan la oportunidad de atención en pacientes que tengan muchas dificultades de acceso geográfico o que tengan limitación de la oferta. Siempre la telemedicina será complementaria a la atención presencial de los pacientes. Dicho esto, entonces la telesalud se equipara al concepto general de salud, mientras que la telemedicina se equipara a la atención asistencial específica. Dicho lo anterior, podemos ver que la telesalud en Colombia abarca tres grandes modalidades: la teleeducación, la telemedicina y la teleorientación o el teleapoyo. La teleeducación es una modalidad de capacitación a distancia en donde usamos un terminal informático, ya sea un computador, una tablet, un celular, en donde que esté conectado a internet y donde el paciente tiene la libertad y la flexibilidad para escoger cómo, cuándo y dónde realiza sus actividades didácticas. La teleorientación ya es una consejería que se da por un profesional a un paciente. Ojo, sin que se dé un diagnóstico o terapia. Siempre tenemos que tener en cuenta que no reemplaza una consulta médica. La telemedicina es la que ya describimos en la diapositiva anterior y que en pacientes de programas crónicos como el de personas que conviven con el VIH tiene muchos beneficios e incluye la realización de un diagnóstico y la prescripción de medicamentos. Entonces, para efectos prácticos,
prácticos podemos decir que las 3 modalidades de telesalud son aplicables en un programa de atención de pacientes que tengan patologías crónicas. ¿Por qué? Porque la telemedicina la utilizamos para la consulta médica general y especializada o de grupo de apoyo a través de un telemonitoreo para pacientes estables. La teleorientación la podemos aplicar a todas las citas de seguimiento sin que se produzca diagnóstico y tratamiento dentro del programa, y también podemos hacer teleapoyo entre especialistas y otros profesionales de salud para definir un plan de tratamiento, como por ejemplo se hace en las juntas médicas actualmente. Y la teleeducación nos sirve como refuerzo de adherencia farmacoterapéutica, adherencia a programa y educación desde las disciplinas de trabajo social o las demás disciplinas del grupo de apoyo. Podemos ver que la telemedicina entonces puede ser, tener varias categorías, puede ser un prestador de referencia o un prestador remisor. Entonces, teniendo en cuenta que esta conferencia pues está dirigida a médicos expertos, vamos a enfocarnos específicamente en la telemedicina, y es importante saber estas 2 modalidades o categorías que vamos a habilitar. La categoría hace referencia a si se es remisor o referencia. Para el caso de consulta del programa de atención en VIH, que el médico es un prestador de referencia porque es el profesional que está prestando el servicio, mientras que un prestador remisor es aquella institución o profesional que está con el paciente y requiere el apoyo a distancia de otro profesional. También existen unos criterios de prestación en telemedicina. Entonces, en cuanto a los criterios, debemos tener en cuenta que la telemedicina puede ser interactiva o no interactiva dependiendo si se da en tiempo real o no. En nuestro caso, para la consulta dada por un profesional a un paciente, se considera que es una prestación interactiva o sincrónica, porque la no interactiva o sincrónica es aquella que se da entre un profesional o un usuario o entre 2 profesionales, en donde se pueden transmitir una serie de datos, ayudas diagnósticas, etcétera, que pueden ser leídas o revisadas por el profesional de referencia en un tiempo diferente al que se es enviado. Rápidamente les voy a describir la normatividad legal que aplica para la telesalud, y en este punto debemos diferenciar 2 tipos de normas. Unas que se expidieron específicamente por la emergencia sanitaria y que aplican para el servicio de telemedicina, y otras que se expidieron o que se expiden para la habilitación del servicio de telemedicina en un tiempo normal de atención. Entonces, durante la pandemia se generaron 2 normas específicas que afectan la modalidad de atención de los programas de pacientes crónicos. La primera es la resolución 521 de marzo del 2020, que determinó que los pacientes con patologías crónicas o inmunosuprimidos, entre otro grupo de pacientes, deben ser atendidos por consulta telefónica o virtual o domiciliaria, y que la entrega de medicamentos se debe hacer a su domicilio. La segunda es el decreto 538 de abril del 2020. Esta resolución da el aval a las secretarías distritales o departamentales de salud para autorizar a las IPS o a los profesionales independientes a atender por telemedicina sin que este permiso constituya una habilitación formal. El tiempo de duración de este permiso o de esta resolución va a estar determinado por el tiempo que dure la emergencia sanitaria en Colombia. Es decir, apenas la emergencia sanitaria se levante, todos estos profesionales o IPS que estén autorizados, más no habilitados, pierden esa autorización. Entonces, pues ya deberíamos conocer el marco legal para la habilitación de la telemedicina. Y aquí, si el profesional o el programa define continuar con la atención virtual, cuando la emergencia se levante, deberá entonces proceder a habilitar la modalidad de telemedicina y le aplicarán estas resoluciones que aquí les presento. La primera, pues, es la resolución 3100, que todos la conocemos, es la resolución de habilitación, y solo se debe habilitar la modalidad de telemedicina. Si vamos a prestar teleorientación y teleapoyo, estas modalidades no requieren habilitación. Más adelante aclararemos unos puntos pequeños de esta resolución. La segunda es la Ley 1419 del 2010, por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia.
Y la tercera, la resolución 2654 de 2019, que a mi juicio es la más relevante porque establece todos los parámetros para telesalud y es una de las leyes más recientes en telemedicina. Menciona además esta ley que el prestador o el profesional independiente que haga telemedicina es responsable, entre otra serie de cosas, primero, de cumplir con los estándares aplicables de habilitación según el servicio que preste, y segundo, debe garantizar la formación continua del talento humano en salud en la tecnología que esté utilizando. Y debe presentar las certificaciones de esas capacitaciones de los profesionales. ¿Qué requisitos de habilitación necesitamos para cumplir para la modalidad de telemedicina? En primera medida, ¿qué debemos habilitar en un programa de atención cuando se vaya a prestar la consulta por médico experto o infectólogo? Debemos habilitar ante la Secretaría el servicio de telemedicina interactiva sincrónica como prestador de referencia. Esto pues en el formulario REPS que debemos presentar ante la entidad. Para las consultas de grupo de apoyo que no prescriben medicamentos, se puede manejar la modalidad de teleorientación o teleadecuación, que como ya vimos anteriormente no requiere ser habilitada. Si vamos a habilitar servicios, entonces debemos cumplir con lo establecido para cada uno de los 7 estándares de la resolución 3100. Sin embargo, los estándares que tienen unos requisitos adicionales son 5 y son los que les presento aquí en la diapositiva. En talento humano, básicamente los profesionales deben estar capacitados en telemedicina y en las tecnologías que esté aplicando. La Secretaría nos van a solicitar las certificaciones de esas capacitaciones. En infraestructura, se debe contar con un ambiente adecuado para la prestación de la teleconsulta, es decir, no se debe hacer la teleconsulta en cualquier sitio, debe ser un consultorio en donde se garantice la confidencialidad en la atención. Debemos tener una plataforma tecnológica y garantizar el suministro de energía y la conectividad. En el estándar 3 o estándar de dotación debemos contar obviamente con los equipos tecnológicos y biomédicos requeridos según el tipo de prestador. Debemos tener un soporte técnico contratado por un ingeniero de sistemas, debemos tener un ingeniero biomédico en caso de requerirse e incluir todos estos equipos, tanto de sistemas como de biomédicos, dentro del mantenimiento preventivo y correctivo de la IPS. En el estándar 5 de procesos prioritarios asistenciales, debemos tener todas las guías y protocolos de atención específicos para telemedicina. No se deben utilizar los mismos modelos o protocolos que se manejan para la consulta presencial y debemos tener procedimientos que definan claramente los programas, las actividades y los responsables de estas actividades. También en el estándar de procesos prioritarios es muy importante tener en cuenta el tema del consentimiento informado específico para telemedicina. Y me detengo un poco en este punto porque la resolución 2654, que fue la última que les mencioné para telemedicina, en su artículo 7 define que es obligatorio que se obtenga el consentimiento informado, que es necesario que al paciente o al usuario le sean informados varios aspectos, tales como cómo funciona la atención durante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, cuál es el alcance de la consulta que se va a realizar, cuáles son los riesgos y los beneficios, cuáles son las responsabilidades que se generan desde la IPS por esa atención, cómo va a ser el manejo de la privacidad y de la confidencialidad, el manejo de los datos personales, cuáles son los protocolos de contacto según la categoría de telemedicina que se use, entre otros. La ley también establece que se debe dejar constancia en ese consentimiento, del consentimiento en esa historia clínica, y que la persona con su firma digital, electrónica o manuscrita, según sea el caso, debe declarar que comprendió la información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. ¿Qué está pasando actualmente? En pandemia pues tenemos una autorización que no ha sido un poco laxa con este tema, pero para dar cumplimiento a este punto es indispensable que la plataforma tecnológica que implementemos para telemedicina permita la aplicación de ese consentimiento y la posterior demostración de que el paciente realmente lo leyó y lo aceptó.
¿Qué se hace ahora? En algunos casos, pues desde las IPS o el profesional independiente envía el consentimiento al paciente para su firma por medio de un correo electrónico, el paciente lo imprime, lo firma y lo escanea y lo devuelve vía correo electrónico, o ya hay IPS que estamos trabajando con programas específicos para atención en telemedicina que hacen llegar al paciente antes de empezar la atención en salud o la teleconsulta el consentimiento informado y se genera una firma digital o electrónica que permite demostrar que el paciente comprendió todos estos riesgos, beneficios y todo lo demás que debe tener el consentimiento. En el estándar 6 de registros clínicos, ¿qué nos pide la norma para telemedicinas? Obviamente, nuevamente, que exista un soporte de ingeniero de sistemas, que garanticemos la custodia y calidad y conservación de la historia clínica que se hizo durante la telemedicina, que manejemos una firma electrónica y que tengamos contingencias en caso de pérdidas de datos. Además, que esa información se mantenga confiable, que no sea, el dato no pueda ser repudiado, es decir, que después no podamos cambiar ni modificar ninguno de los datos y que cumplamos con toda la normatividad exigida por la resolución 1995. Ok, vamos a hablar un poco de las ventajas de la telemedicina. La pandemia nos ha permitido acercarnos a estas nuevas modalidades de atención. Hemos podido evidenciar muchísimas ventajas como las que les muestro en esta diapositiva, en especial la comodidad del paciente para poder acceder a su consulta sin tener que desplazarse, la optimización del tiempo de los profesionales, el hecho de lograr mayor cobertura en los servicios y pues el espíritu de la telemedicina, que es la posibilidad de prestar servicios especializados a poblaciones apartadas que no cuenten con esas especialidades en su región. También hemos visto una ventaja grande para todos esos pacientes que tienen algún tipo de discapacidad en su movilidad y que pueden acceder a la atención sin necesidad de desplazarse. Vamos a ver cómo implementar un programa de telemedicina en un programa de atención de pacientes que conviven con el VIH. Teniendo ya claridad que con el cumplimiento de los requisitos legales, de los tecnológicos, de la modalidad y los criterios que vamos a aplicar, vamos a ver de forma específica cómo se puede implementar un modelo de atención. Lo primero, obviamente, cumplir con las condiciones de comunicación a través de las plataformas tecnológicas que exige la resolución 2654, que es la que más les he nombrado en esta presentación. Esas condiciones de comunicación, según la ley, deben cumplir con unas características, es decir, deben estar autorizadas por el usuario. Toda comunicación debe estar autorizada por el usuario. Debemos garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la comunicación. Debemos garantizar la identificación del usuario cumpliendo con las buenas prácticas de identificación en la Política Nacional de Seguridad de Pacientes en Colombia. Debemos garantizar que el tratamiento confidencial de la información por parte del personal de la salud se esté dando y garantizar la protección de datos personales de que trata la ley Habeas Data. Doctora, nos informan, faltan 5 minutos. Ok. Bueno, básicamente entonces debemos definir la población objeto, es decir, una población que será atendida por la telemedicina, la teleorientación y la teleeducación, y como punto fundamental debemos tener en cuenta que no se recomienda atender por esta modalidad a usuarios nuevos de ingreso a programa. En el caso en que el paciente de la consulta refiere alguna novedad que no pueda resolverse en la teleconsulta, deberá ser inmediatamente programada consulta presencial que permita el examen físico y que se pueda tener en cuenta los pacientes que por su ubicación geográfica no puedan desplazarse fácilmente a la consulta presencial. Entonces, esta teleconsulta o telemedicina es ideal para pacientes que sean controlados, pacientes que no requieran cambios de terapia, pacientes que sean adherentes y que estén en su control periódico.
Asimismo, tener la otra modalidad de teleorientación en salud para los pacientes que requieran servicios de educación en salud, trabajo social, enfermería y otras consultas de control de grupo de apoyo que considere cada programa, y aprovechar pacientes con baja adherencia para lograr la teleorientación o la llamada telefónica que permita el refuerzo. Debemos establecer protocolos de atención específicos para telemedicina, debemos definir las tecnologías de atención, definir los equipos requeridos, definir indicadores tanto de cobertura, efectividad e impacto en salud en los pacientes que estamos atendiendo bajo esta modalidad, y debemos incluir el programa de telemedicina dentro de la evaluación y seguimiento de auditoría de todos los programas que maneje la IPS. Como desafíos de la virtualidad en programas, el primero y más importante considero que debe ser mantener la calidad y humanización de la atención. Es el más importante porque el hecho de realizar una consulta en donde no hay cercanía presencial con el paciente no puede convertirse en un obstáculo para brindar una atención cálida en donde respetemos la confidencialidad de la consulta. Por esto a mí me parece imperativo que al comunicarnos con el usuario estemos siempre en un lugar cerrado en el que nadie escuche lo que se comenta en la consulta. Recordemos que el profesional debe presentarse dando su nombre, su tipo de consulta que va a realizar, debe generar una comunicación no verbal con la mirada que permita al paciente sentirse que es escuchado y que sus opiniones son tenidas en cuenta, debe aplicar una escucha efectiva validando si el paciente comprendió la información dada. Otro gran desafío que tenemos es la inclusión adecuada de la población, que ya lo vimos en la diapositiva anterior. La experiencia nos ha demostrado que no todos los pacientes, ya sea por su grupo etario, por su nivel educativo, tienen conocimiento en el manejo de nuevas tecnologías y muchas veces no se apoyan en familiares cercanos para mantener la confidencialidad de su diagnóstico. Entonces es uno de los desafíos más relevantes en cuanto al manejo de pacientes, porque si bien la telemedicina ofrece grandes beneficios en cuanto a cobertura, se debe ser muy cuidadoso con la población objeto, de tal manera que no se vaya a poner en riesgo la seguridad del paciente por no tener un examen físico adecuado que después permita el progreso de patologías oportunistas. También debemos tener en cuenta aquella población que no tiene acceso a la tecnología de transmisión de datos o que definitivamente no tiene el conocimiento para el manejo de esa tecnología. Otro gran desafío que podemos tener es la reactividad de los profesionales a ser atendidos bajo esta modalidad. La OMS y la OPS crearon un documento que se llama el Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina. Yo les recomiendo este documento si están interesados en desarrollar un modelo de atención, y en él se refiere que los profesionales por múltiples razones históricamente han presentado cierta reactividad a trabajar mediante telesalud, ya sea por experiencias previas no muy bien implementadas o por desconfianza en que al no tener el paciente de forma presencial no hay un examen físico ni una revisión por sistemas se considere poco confiable, o porque históricamente trabajaron alguna vez en una experiencia virtual que no está bien implementada. Entonces, en este punto es importante tener claro que no todos los pacientes son aptos para telemedicina y que de un muy buen algoritmo de inclusión depende el éxito del programa de telesalud. Vemos otras dificultades que se presentan, como es la falta de cobertura y acceso a la conectividad. Se han hecho estudios a nivel nacional por el Centro Nacional de Consultoría, estudios por el MINTIC, en donde se ha demostrado que la penetración del Internet en los hogares ya está más o menos entre un 60 a un 65%. Además, se están incorporando nuevas tecnologías como la 5G que nos van a permitir mayor velocidad de implementación y de transmisión de datos e imágenes. Sin embargo, aún hay zonas sin cobertura o zonas con mucha inestabilidad en la señal. El conocimiento y manejo de la tecnología es otro gran desafío. Recuerden que la resolución 3100 pues nos exige que todos estemos entrenados. Sin embargo, no se deben dejar de lado la educación continua en modelo de atención y en protocolos diseñados específicos para telemedicina.
Adicionalmente, podemos ver desafíos como falta de inclusión de esta modalidad en los contratos entre las IPS y las empresas de planes de beneficio o la vulnerabilidad de la información sensible. Recuerde que existen leyes que definen claramente la protección de la información de la historia clínica, en especial de la telemedicina, como la ley Habeas Data, la resolución 1995, la 2654, que les invito a conocer para que no vayan a incurrir en incumplimientos normativos que después puedan traer serios problemas a los profesionales o a las instituciones de salud. Esto ha sido todo. Espero que esta información les sea de utilidad en su práctica profesional. Esta modalidad de atención por telesalud hasta ahora está iniciando en forma masiva en Colombia. Llegó para quedarse por las múltiples ventajas que ofrece sobre todo a los pacientes. Entonces los invito a profundizar su conocimiento en este tema y quedo atenta pues a sus preguntas o dudas. Muchas gracias. Doctora Luz Ángela González, muchísimas gracias por su charla tan didáctica y de verdad que nos deja muchas herramientas y resoluciones para leer. Es bastante interesante todos sus comentarios. Por ahora no nos informan que tengamos preguntas. Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Doctora Luz Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.